Bueno, hoy le tocó el turno de conocer, de saber quién es toda la familia de Gordo y Flaca a mi querido Roberto Hernández. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo estás, Tania? Un placer estar aquí por primera vez en, ¿cómo es? En confianza. En confianza. Dicen que cuando ya uno le hace una en confianza... No, ya si me entrevistas tú, ya la pegué en el canal. Ya después de aquí, Hollywood. Ya es Jorge Ramos. Sí, sí, sí. Oye, Robert, ¿estás feliz en Gordo y Flaca? Muy feliz. Este es mi segundo regreso. Yo estuve hace tiempo también en Gordo y Flaca, pero súper contento de volver a la familia, como lo dices tú, de Gordo y Flaca, con Raúl, con Lili, contigo, con Clarisa, con la gente de producción, con Mariela. Es un placer trabajar en Gordo y la Flaca. Es un equipo que nos apoyamos y también nos retamos para hacer las cosas mejor, y por eso este programa ha durado tanto tiempo. Son 25 años en el aire. Y no, espero que tú no digas, cuando yo estaba chiquito veía Gordo y Flaca. No. Yo vi otros programas porque yo me crié en México, entonces yo vi otros programas allá en México, veía, no sé, Hoy, Otro Rollo, Gordo y Flaca ya en ese tiempo no salía. Ya cuando llegué aquí a Miami a mis 19, 20 años, sí, obviamente veía el Gordo y la Flaca y veía Despierta América, todo eso. Yo creo que dentro del mundo de la televisión en estos momentos no hay un cubano más mexicano que tú, ¿no? No existe. Imagínate, yo dejé Cuba a los 7 años y estuve viviendo en México por 16, 17. Ajá. O sea, toda mi escuela la pasé en México, mi acento es mexicano, la comida que normalmente como es más mexicana que cubana. Fue toda mi vida en México. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo te fuiste de Cuba? ¿Cómo tu familia dijo, bueno, obvias razones, pero cómo fue que dijeron, ok, ya hasta aquí, vamos a hacer esto, esto y esto? ¿Qué hicieron para salir de Cuba? Bueno, mi mamá fue la primera en irse. Mi mamá era cantante, era artista y todo eso, y dejó Cuba mediante una organización de artes, y se fue para allá. Se casó con un mexicano que es el papá que me crió a mí. Él era beisbolista, ya está retirado, y entonces ya después me reclamaron y me fui para allá con 7, 8 años. ¿Y tu papá biológico? Mi papá biológico está aquí. Yo tengo comunicación con él desde que llegué a Miami a los, te digo, 18, 19 años. Y tenemos comunicación, nos llevamos bien. Él vive un poco más lejos ahora, pero tenemos nuestra comunicación. ¿Y cuando él se separó de tu mamá, o cómo fue eso? ¿Si estaban casados y eso? ¿Nunca más supiste de él, sino hasta ese momento? Exacto. Yo dejé de saber de mi papá desde que salí de Cuba. No tuve esa comunicación con él. Relaciones de esposos que uno después de grande entiende, pero ya cuando llegué aquí a Miami empecé a tener más relación. El primer año yo viví con él, ya después me mudé yo solo, y nada, esos eran problemas de mis padres que después ya se arreglaron y eso, y ya yo vine a tener un poco más de relación con él. Robert, pero me imagino que debe ser difícil encontrarte con tu papá, aunque sea tu papá, pero nunca tuviste comunicación. No, o sea, no. lo que digo, lo que no se conoce no se puede amar, o sea, o no se puede... Se oye fuerte, pero es verdad, porque si no hay una relación, no hay una convivencia, ¿cómo tú puedes decirle, oye, te amo, si no te conozco, no hubo una relación? Y ahora sí hay más relación y hay más cariño y todo, pero al principio fue muy difícil, empezando por el idioma. Yo llegué aunque me oyes con acento mexicano, llegué con más acento mexicano, parecía de esos de la banda El Recodo, con acento bien norteño, y mi papá muy cubano. Entonces él tenía palabras cubanas que yo no entendía. Entonces me quedaba, ¿qué? Y yo decía palabras mexicanas y me decía, ¿qué? Entonces fue difícil también. Ya yo venía educado de una manera. El llegar a su casa y él tiene otras formas de pensar, y eso tuvimos como ciertos encontronazos, ya yo de 19 con otra mentalidad. Pero poco a poco nos fuimos como acoplando, y ya hoy en día ya nos llevamos bien. A veces nos vamos a tomar, no sé, por ahí, la pasamos bien. Qué maravilla, cómo Sí, cambia, sí, ¿no? sí. Cómo se cambia. Y ahora puedo decir que tengo 2 papás. Es lo mejor del mundo. Y es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Agradecer Así también es. al que te crió. Cuando llegaste a México, ¿cómo fue tu vida? Es decir, supongo el colegio y eso, pero ¿cómo era el desempeño? De todas maneras, irte, aunque sea Sí. chiquito, de Cuba para México. Mira, esto en realidad nunca lo he dicho, pero sí fue difícil el cambio. Yo llegué, te digo, con 7 años, y era esa época donde le decían balsero, donde le decían, este llegó en una balsa, en un botecito. Yo obviamente fui reclamado por mi mamá, pero en la escuela es el típico bullying que te hacían de niño. Y esa parte no es que la sufrí, pero sí me la mantenía peleándome. Me la mantenía cada vez que me decían, tú eres un balsero, tú no conoces ni la carne y eso, y me empezaba a pelear con la gente. Fue difícil el aclimatarme con un acento que no entendía, con unas palabras que no entendía, historia de un país que no sabía nada, pero poco a poco, ya 8, 9, 10,
me fui aclimatando al país, pero al principio sí fue difícil. O sea, a pesar de que era un niño, a veces los niños somos más crueles en la hora de recibir a uno nuevo. Pero poco a poco me fui aclimatando y ya México para mí es mi segundo país. Definitivamente. Oye, y entonces allí descubriste el gusto por el entretenimiento, la televisión. No, yo no venía, este gusto del entretenimiento vino a caer aquí en Miami. No Obviamente. pero sí. en México, ¿qué ilusiones tenías? Como en México, ilusiones, querer ser como mi papá, el que me crió, mi padrastro, ser beisbolista, estar involucrado en el deporte, lo estuve por mucho tiempo. Obviamente mi mamá, como estaba metida en la televisión, me metía en comerciales e hice comerciales, pero era más como de having fun que como que, ay, de grande quiero ser actor o presentador como soy ahora. Pero yo de niño, todo para mí era en torno al deporte, el béisbol, el fútbol, el básquetbol, todo era en torno al deporte. Ajá. Y entonces, ¿en qué momento te picó el gusanito de la televisión? ¿Llegaste aquí y cómo? A Miami, llegué a Miami, como típico inmigrante me tocó trabajar de todo, o sea, yo fui desde dishwasher, desde busboy, ya después empecé de mesero y después descubrí que el bartender es el que más dinero hace, me metí en bartender. O sea, ibas ascendiendo. Claro, claro, yo iba poquito a poquito, obviamente mi inglés en el principio no era tan bueno, entonces por eso me metían en el dishwasher. Robert, pero cuando tú decides irte de México, ¿qué tenías en la cabeza? ¿Cómo se lo cuentas a tu mamá? ¿Qué pasa en ese momento? Como se lo cuento a mi mamá, esa fue como la parte más difícil, diría yo, de la decisión que hice de venir a Estados Unidos, porque yo no le dije a mi mamá que venía. Yo prácticamente, yo le había comentado que me quería ir, que tenía ese sueño, que no me sentía feliz en México. Ella de cierta manera me decía, no, pero tú tienes que terminar tus estudios, tú te tienes que quedar aquí, tú estás bien acá. Y yo estaba como con un poco de rebeldía a la vez, sabiendo que también tenía cierto apoyo aquí con mi papá biológico. Y de buenas a primeras, todo quedó en que no me iba a ir. ¿Por qué ella no quería que tú te vinieras? No, porque Además de la escuela, iba a venir a un país totalmente diferente, iba a venir con un papá que yo no conocía, iba a venir demasiado joven, y yo como te decía, yo en México estaba bien, o sea, no tenía problemas económicos, mi familia estaba bien, tenía mi propio carro, iba a la universidad y todo, pero me sentía frustrado en ese país. Literal, de buenas a primeras pasaron como 4 meses desde que yo le dije que tenía como esa inquietud de irme, y un día así, de buenas a primeras, tenía que ir a la escuela. Dije, mami, me voy a la escuela. En su mente era para la escuela. Y ahí yo ya tenía, me acuerdo que pasé las maletas por un lado de la casa para que no viera que fuese con maleta. Yo en ese tiempo entrenaba también fútbol americano, entonces tenía como una maleta que también podía pasar como de irme a entrenamiento de fútbol americano. Me fui y me dice que lo más difícil es, ya que me despedí, mi mamá me dice, oye, pasa por la tienda. Nosotros teníamos como un negocio de vender uniformes también. Vas por la tienda y dile a tu papá, mándale este dinero a tu papá. También tuve que ir a decirle a mi papá, el que me crió. De ahí ya yo fui a la frontera de Chihuahua, que son como 3 horas, en un autobús, a escondidas. Yo mientras iba en el autobús, la verdad no sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque era difícil el irte sin permiso, el irte sin la bendición de tus padres, el saber que estás yendo a otro país donde a lo mejor no voy a tener éxito, a lo mejor tenía que regresar fracasado nuevamente a México. Y con 18 años, que no soy un niño, pero tampoco soy una persona mayor, aventurarme de esa manera, ir a un nuevo país sin conocer a mi papá y cruzar con lo que me habían dicho, oye, lo único que vas a pasar son 3 días. Pero espérate, cuando tú llegas, o sea, tú no podías entrar a Estados Unidos, ¿o sí? Yo de cierta manera me entregué como cubano. Pero ¿qué pasa cuando yo llego y me entrego como cubano? Solamente tenía un acta de nacimiento, no tenía ID, no nada. No me creen que soy cubano. Me recuerdo una de las cosas que me dicen un agente de inmigración cuando me hacen muchas preguntas, que no sabía mucha historia de Cuba. Me dicen, si no nos dices la verdad, puedes estar 1 año en la cárcel. Yo me quedé así, yo venía de familia bien, de ser un niño, como dicen en México, medio chamaco fresa. Dije, 1 año en mi mente, ¿no? Tragué saliva y dije, yo no sé cómo van a hacer, imitando el acento cubano porque me da risa, yo no sé cómo van a hacer, pero yo soy cubano. Y se van, me esposan,
me esposan de las manos, me esposan de los pies, me sentía un criminal, o sea, literalmente como criminal. Me meten en una patrulla, manejamos como 4 horas a un lugar de detención que pasé una noche ahí. Un frío horrible, dormía prácticamente en algo así de duro, una almohadita. De ahí me trasladan a lo que es ya, no era una cárcel, pero para mí fue una cárcel. Era un lugar de detención donde dormíamos 60 personas. El horario era, te levantaban a las 6 de la mañana para desayunar a las 7 y te dormías a las 9 de la noche. Eran 3 comidas que te daban durante el día. Pasaba hambre, porque el último horario de comida era a las 7 de la tarde. Me recuerdo cuando entré al lugar de detención, las típicas historias de que, oye, ahí tú sabes lo que pasa en la cárcel, lo que puede pasar. Y me recuerdo cuando voy entrando, tenía como 4 personas más adelante de mí, empiezan a gritar vaselina, vaselina. Y yo dije, bueno, aquí yo me voy a pelear con todo el mundo, pero claro, eso conmigo no va a haber. Gracias a Dios el lugar no fue tan malo como esperaba. Lo más difícil, no poder tener comunicación con mi mamá. En esos tuve 3 meses encerrado. ¿Y tu mamá no sabía dónde estabas? Sabía mediante mis familiares de aquí de Miami, que le tuvieron que decir porque yo no podía comunicarme con ella. No podía comunicarme con ella porque si no me hubiesen mandado para México. Tuve 2 trabajos en ese lugar. Trabajé. Pero en ese momento tú decías, ¿en qué momento dijiste? Es que estoy preso. O sea, no pudo haber sido fácil. Es que lo más difícil es que no tienes control de tu vida, prácticamente. Te digo, te levantan a las 7 de la mañana, el desayuno, lo que te sirven de comer, el almuerzo a las 12, a las 7 de la tarde era la comida, 1 hora de luz para salir, que se le dice la yarda, como salir a hacer ejercicio, jugar deporte, pesas, 1 hora. Lo que más me frustraba es ver gente salir que ya lo sacaban de la cárcel y yo seguía ahí, 3 meses. Para mí que era algo, yo nunca tuve problemas con la ley, nunca he tenido problemas con la ley a esa edad. No te voy a mentir, los primeros 2 semanas yo tenía miedo. El primer día, yo me acuerdo que mi papá, el que me crió acá, me dijo, nunca demuestres debilidad y no llores. En la noche, a escondidas, la primera noche, yo me acuerdo, rompí en llanto, pero no tanto porque estaba encerrado, era la incertidumbre, ahora qué va a pasar conmigo, mi familia. Yo siempre lo he dicho, ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero me imagino que en ese momento lamentabas lo que estaba pasándole a tu mamá, lo que estaba sufriendo tu mamá, que por tu decisión, ahora dices que fue acertada, pero en ese momento no creo que pensabas que había sido acertada, o sea. Claro, siempre tuve como el cargo de conciencia. Durante ese tiempo, incluso después de que salí, estuve 1 año que prácticamente no tenía muy buena comunicación con ella y siempre tuve ese cargo de conciencia de la manera que me fui. De que si iba a poder demostrar que no era simplemente un berrinche, sino que lo que quería era superarme y ser un hombre, demostrarle que había criado un hombre, como se dice en México, hecho y derecho, con grandes metas, con grandes deseos y ahora puedo decir que las cosas que he logrado, se lo puedo demostrar, viste, no era solamente un capricho. Y el que ellos te puedan decir, inclusive también mi papá, el que me crió, estamos orgullosos de ti en estos tiempos, que ya yo soy un adulto, ya tengo 36 años y ahorita ya yo soy papá, pero es increíble el poder que tiene un padre sobre un hijo cuando te dicen, estamos orgullosos de ti. Eso para mí vale más que $1 millón, vale más que cualquier proyecto que me puedan ofrecer, porque ya para mí eso ya es como que lo logré. Exacto. No hay nada más satisfactorio que un padre te diga, estamos orgullosos de ti. ¿Y dónde trabajaste? Trabajé mi primer trabajo, de hecho, historia curiosa, donde vivo ahora, que es un edificio bonito aquí en Miami y todo, abajo había un restaurante que todavía existe. Y ahí fue mi primer trabajo, mira, se me pone... Oh. Ahí fue mi primer trabajo que me ayudaron, de hecho, unas amistades colombianas a conseguirlo. Y era busboy y a veces si faltaba el dishwasher me ponían de dishwasher. ¿Cuánto ganabas? Uy, de dishwasher, no sé. La hora era malísima, eran, no sé, $6 la hora, pero como busboy me llevaba una propina. Pero al día, ¿qué te puedo decir? 8 o 9 horas me hacía
$110, $120. Es un día bueno. ¿Y tenías que ayudar a tu papá o toda la plática para ti? El primer año no, o sea, no, en realidad él nunca me cobró la renta, él no me cobraba comida, no nada. Pero no me alcanzaba para realmente nada. Ujú. ¿Qué hacías entonces en medio de todo eso? Tú decías, ok, estoy trabajando aquí por un tiempo, pero lo que quiero yo es hacer lo otro. ¿Ya tenías como esa guía o no? Yo al día venía a día. como con el sueño de crecer en algo aquí. Y yo dejé mis estudios en México en la universidad y dije, bueno, aquí voy a venir a trabajar en lo que sea, junto mi dinero, y tenía ese sueño como de volver a regresar a México. O sea, mis primeros 6, 7 meses, mi idea era venir aquí, estar un tiempo, reunir dinero y regresar a México. Más nunca regresé a México. ¿Por qué querías regresar a México? ¿Y por qué necesitabas el dinero? Extrañaba a mi familia, extrañaba, en ese momento también tenía una novia que estaba súper enamorado, y extrañaba todo. Y también el estar aquí al principio era muy difícil, no conocía a nadie, el idioma no lo sabía muy bien, no salía de la casa de mi papá más que a trabajar, gimnasio, casa, trabajar, gimnasio, casa. Y eso a cualquiera creo que de cierta manera te deprime, Claro, y también no poder tener contacto con tu familia. Fueron como unos años enteros que fue muy difícil para mí el poderme acomodar a este país. Gracias a estas amistades que te comenté, fueron los que me empezaron como a abrir más lo que es la vida de Miami, empecé a conocer más, a salir más, y eso ya me empezó a enamorar de esta ciudad. Yo me imagino que llegabas de trabajar y tú decías, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y más en eso, mira, no es por nada, yo creo que cualquier trabajo es honrado, peor es no trabajar, pero yo también en México yo estaba bien. O sea, yo en México estaba estudiando en universidad, mis padres estaban bien económicamente, a mí no me faltaba nada, tenía mi propio carro y todo. Pero no me sentía como realizado en donde estaba viviendo, no me sentía feliz, decía, ¿qué voy a hacer aquí después de esto? ¿Qué hago? No me sentía feliz. ¿Qué estudiabas? Estaba estudiando ingeniería en software, Okay. que nunca me gustó. Sí, eran puras matemáticas, pero en fin, entré por el deporte, pero pasé 2 años de universidad y la verdad que no me gustó y me sentía frustrado en donde estaba viviendo, que era en Chihuahua, y me entró esa cosquillita venirme para Estados Unidos y tratar nuevos horizontes. Todavía estaba muy joven, decía, si no logro algo, bueno, tengo tiempo para regresar y volver a empezar de cero de acá. ¿Nunca allá en México dijiste, ay, no sé, me voy para el DF y allá? No, nunca lo pensé. Es que, te digo, eso empezó aquí en Estados Unidos cuando empecé a trabajar en restaurantes. Ciertas personas se acercaban, oye, tú deberías ser galán de novela, porque tú no eres modelo, pero tú eres modelo. Y así fue como que dije, bueno, déjame, de hecho alguien entró que trabajaba en una agencia de modelaje, Elite Models de aquí en Miami, y ahí fue donde inicié, como decir, la carrera de la artistada por el mundo del modelaje. ¿Y qué es lo que tú tienes que ver con las Kardashian? Bueno, uno de los hijos es mío. No, mentira. Bueno, mediante esta agencia de modelaje me llamaron para un casting. De hecho, ya en ese tiempo estaba estudiando actuación. Me llaman para un casting, me llama mi agente de Elite Models, y me dice, mira, que en la Collins Avenue ve a la tienda Khloe Kardashian, que en ese tiempo tenían una tienda. Yo no sabía quiénes eran en realidad. No o sea, te creo. conocía a Kim, pero Kardashian era como que yo no estaba muy empapado de la farándula. Y cuando llego al lugar, hay una cola enorme, digo, esto es normal, pero no veía como gente modelo, veía gente común y corriente, no modelos de los que estoy acostumbrado, que eran 6 pies, mujeres, whatever. Y cuando entro, yo veo cámaras, así como estamos ahora, cámaras, y decía, ¿esto qué es? ¿Y estas 2 chicas quiénes son? Y ahí ya me entrevistaron, estaba, creo que era, no me acuerdo bien de los nombres, Kourtney Khloe, y eran como una entrevista para buscarle una cita a Khloe, que es la menor, ¿no? La mayor, la que tiene los 2 hijos. Kourtney. Y nada, se volvieron locas conmigo. Ahí está el video, ahí está el video. Pero a ver, Mírenlo, ¿participaste en la serie? Participé en la serie, Entonces tuvimos se una volvieron cita locas, y todo, y salgo ahí en el video. ¿Y de dónde eres? Mi inglés era malísimo. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo era el inglés? Me acuerdo de la pregunta que me decía. Where are you from? Sí. Me dicen, ¿qué tú haces? Where I'm studying acting and modeling. Y después me preguntaban. Y la mujer te decía, ¿qué? Y bueno, me decían, tienes un 50% por el acento y 100% porque eres muy sexy, like, cositas así. Después me preguntaron, ¿qué harías con Kourtney? ¿A dónde la llevarías? No, walking to the beach. Mi inglés era malísimo. Pero nada, esperando que tú dijeras, la llevo a Dubái, a la boda de Dubái. Ajá. Pero nada, de ahí me empezaron a salir muchos más trabajos de modelaje. Espérate un tico, si yo voy a ver las Kardashian, ¿en qué capítulo estás? Es que se fue hace, te puedo decir, fácil 14 años. Ese fue, ya es que ellos sacan como... Season, ¿en cuál season? Fue en el primer season, si no me equivoco, porque ellos hicieron otro show que era Kourtney and Khloe Take Miami. Yes. Ese fue en el season primero.
entre el tercero, cuarto, quinto, por uno de esos seasons. Está Yo lo he subido a mis redes donde yo me quito la camisa, todo eso. Y de hecho mucha gente me decía, ese hijo es tuyo, ese hijo es tuyo. Porque justo daba los tiempos, daba. Exacto, exacto. Muy chistoso. Y ahí te gustó. O sea, ¿te pagaron por eso bien? Me pagaron bien, o sea, para ese tiempo, para lo que yo también estaba acostumbrado a ganar en los restaurantes y eso, me pagaron bien. Pero no, o sea, ya había empezado con el gustico desde que estaba estudiando actuación, ya yo había hecho como ciertos papeles en actuación de figurantes y todo eso, ya venía haciendo casting para Univisión, ya venía con ese gusto. Obviamente eso me sirvió un poquito para otras cosas de modelaje que me llamaron porque me vieron ahí. Claro. De hecho, mi esposa, con la que estoy casado ahora, me vio en ese programa. No te creo. Y ahí dijo, ¿este es para mí? Ella estaba comprometida con otro hombre. Esta es una historia súper funny. Ella estaba comprometida con otro hombre y mientras estaba viendo el programa, ella estaba como doblando la ropa y todo eso, y se queda así como típico que estás viendo una película. Oh my God, qué hombre más guapo. Y llega el fiancé de ese tiempo y le cambia el canal. Y pasa, no sé, 6, 7 meses y me viene a conocer. 7 meses después que te vi en la tele. Oh, wow. O un año pudo haber ¿Fue pasado. antes o después que trabajáramos juntas? Porque, bueno, no sé si saben, pero la esposa de Roberto y yo trabajamos en un show que se llama Bueno, yo la conocí ella estando en Escándalo Extra. O sea, ya cuando ella estaba en Escándalo. Oh, espérate, no nos adelantemos todo porque yo quiero ver esto con Cuando tú empiezas a trabajar así como de modelo que te vas de casa de tu papá, bueno, porque ya quieres ser independiente, ¿dónde te vas a vivir? O sea, te vas a vivir que en un apartamento chiquito, me imagino, como todos los que venimos Sí, aquí. bueno, tuve amistades que, por ejemplo, oye, yo no lo estoy viviendo, que trabajaba en otros lugares, te lo rento a ti. Y me lo rentaban a mí mucho más bajo de lo que valían. No eran tan malos los apartamentos, eran bastante buenos, era ahí por la misma zona donde vivía, pero me los rentaban muy bajo. O sea, te estoy hablando que si estaban en $1,000, a mí me los rentaban en 650. Ah, buenísimo. Exacto. Bueno, ahorraba bastante dinero. Sí, ahorraba bastante dinero, no era de salir tanto y bueno. El gimnasio siempre. Gimnasio siempre, si no, ¿cómo mantengo los biles? Era por lo que me pagaban en ese momento. Claro, claro, claro. Y siempre he sido, como he venido del deporte, siempre he estado muy presente en mí al hacer ejercicio. ¿Nunca hubo alguna mujer de estas ricachonas de Miami, de estas? No te voy a mentir, la verdad que sí lo subo, pero no sé, a mí me tiene que gustar la mujer, me tiene que... ¿Pero claro. qué te decían? ¿Cómo decían? No sé, Vete oye, no te conmigo. preocupes. Sí, claro, el tip, como si fuese el Me Too versión hombre, me trataban también de querer comprar con el dinero, con las cosas que tenía. Conmigo no te tienes que preocupar. Pero no sé, eran mayores de edad y no me gustaba la mujer. Y entonces, si viene Jennifer López con la edad que tiene, oye, no me mantenga, yo voy contigo. Pero no sé, no. Nunca caíste. Nunca no. tuviste tampoco la necesidad de hacerlo. O si tuviste No, la es que necesidad, no sé, pero no. no. De tener necesidad nunca la tuve. O sea, para mí necesidad es no tener dónde dormir y no poder comer. Exacto. Eso nunca Eso pasó. Eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Tú siempre A veces comía un día pura tuna. Pero porque no había nunca mamá pasó. por dieta. No, porque la verdad a veces no me alcanzaba. O sea, literalmente a veces mis comidas eran en la mañana huevos y después eran todo el día el resto latitas de tuna con galleta. Con galletica. Y esperando que te saliera alguna producción, que ahí siempre había Exacto. catering. Pero es lo que pasa, a veces la gente piensa que la gente de la televisión gana mucho dinero o en el modelaje gana mucho dinero. Sí, podría venir una marca que me pagaba $10,000, pero ahí es, quítale el 20%, quítale los taxes porque trabajo como independiente que es casi el 37%. Y eso es un tiempo, pero si después no vuelvo a conseguir otro, solamente tengo $10,000 para sobrevivir los 2 meses, la renta, o sea, en realidad no se gana mucho dinero. Claro. A no ser que ya la pegues demasiado en el modelaje, es cuando te vienen campañas de $1 millón o de $80,000, cosas así. ¿Cómo conoces a Danela? Danela es una niña maravillosa, yo sé que todos ustedes la han visto, que Danela es un encanto, es súper divertida, bellísima. Yo la Eso fue quiero lo que más mucho. me enamoró. Yo quiero muchísimo a Danela, pero Danela tiene Sí. muy buen sentido del humor también Claro. y tiene un corazón muy grande. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nuestro romance no empezó de la manera más romántica, si lo podemos decir así, porque nos conocimos en un club, en una discoteca. Y dicen Por que ahí no medio- funcionan las relaciones. Exacto, es que uno nunca se imagina, no, mi esposa de 14 años, que llevamos juntos 14 años, casados 5 o 6, nunca te imaginas que en una discoteca. Eso es como que rumba, así, a veces ni te acuerdas del nombre de la persona que me pasó al día siguiente, ¿cómo se llamaba esta chica? Buscándola por Facebook, no me acordaba del nombre. Ajá. De ella. De ella. Pero nada, nos conocimos en una discoteca por medio de un amigo en común. Estábamos bailando, yo estaba con otro grupo de amigas y de amigos y todo.
Empezamos a bailar y nada, le robé un beso literal. Ahí mismo. Ahí mismo, sin Pero pensar. niño, ajá. Uno es rápido, uno es rápido. Ajo, se te salió el cubano ahí. Uno es rapidito. ¿Y qué te dijo ella? Dame otro, papi. No, no la dejé hablar después de ese beso, ya no volvimos a dirigirnos la palabra, era beso, beso, baile, baile, beso, beso, baile, ok. baile. Y nada, después de ahí, no sé, hicimos un clic, hicimos una química, empezamos a salir sin compromiso por un tiempo, hasta que ya dijimos, bueno, entonces, ¿qué somos? Porque ya teníamos como un mes, mes y medio saliendo así sin compromiso. Y ya, historia corta, ya tenemos 14 años juntos. Wow. ¿En qué momento tú te diste cuenta, esta es la mujer con la que yo me quiero casar? No te voy a decir que fue en el primer beso, pero fue conforme nos íbamos conociendo. O sea, obviamente la pasión, la química estaba desde el primer día, en el beso, la pasión y eso. Pero conforme el tiempo, como es ella, como mismo dijiste, que tiene un corazón bello, su forma de ser, el cero interés de las cosas materiales, la mujer enfocada que es ella. Mira, le empiezo a decir, me empiezo a enamorar más. Viene de una familia extraordinaria. Yo tengo unos suegros que, por Dios, para mí son unos padres. Eso, el día a día, el conocerla día a día, el saber que ella ya estaba hecha aquí en Estados Unidos. Yo era un recién llegado que no tenía un peso donde caer muerto. Y aún así estuvo conmigo cuando tenía miles de pretendientes atrás de ella con mejores cuentas de banco, con mejores carros, pero al final también ella se enamoró de mi presencia, de mi forma de ser, de mis ganas de luchar en la vida. Y empezamos muy jóvenes, yo tenía 20 años, ya tenía 21. Wow. Súper, súper. Y eso fue lo que me enamoró de ella, lo diferente que es que aquí ha sido en Miami. Un apoyo ella muchísimo para ti, ¿verdad? Total. Yo no soy lo que soy ahora si no fuese por ella también. ¿Tú la has apoyado también a ella en su carrera? Al principio, cuando ella estaba en Univisión, que quería ser también reportera, presentadora, yo era la primera persona que le decía, de una, es que tú vas a estar por esta persona y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. Nos apoyamos, que es muy necesario en una relación, sobre todo en este business también, que no hayan esas envidias entre nosotros, porque puede pasar y ha pasado en otras personas. Pero nosotros tenemos eso de que nos apoyamos en todos los momentos. Tienen 14 años juntos, Robert. La vida se robó mi juventud. Muchacho, te tiene que pagar indemnización o alguna cosa. Y tú a ella también. También. Óyeme, yo sé que la gran ilusión también entre ustedes es tener hijos. Sí, claro. Mira, no hemos tenido hijos porque la verdad hemos como querido experimentar más cosas juntos, viajar más juntos, solos. Ya, o sea, nosotros dos tenemos como esa forma de pensar. Cuando seamos padres, somos los padres del niño. Nada de que, ay, vámonos a París este tiempo, pero el niño no puede venir. No importa, lo dejamos con la abuela. No, queremos ser esos padres que estamos enfocados totalmente al niño y hay ciertas etapas que uno tiene que quemar para cuando tengas el hijo digas, ay, pero no viajé tanto, pero esto. Entonces, pero la práctica siempre ha estado, estamos en eso y nada. No se están cuidando, vamos a decirlo. Nunca nos hemos cuidado. Okay. El cuidado natural, pero... El cuidado natural. No quiero especificar cómo, sí, pero bueno, la exacto. gente sabrá cuál es el cuidado natural. Pero nada, ya tenemos en planes muy pronto tener ya el primer niñito. O niñita. O niñita. ¿Qué tú quieres? No sé, yo me inclino a veces un poquito más por niña, pero la verdad me da igual lo que venga. Me veo con los dos, la niña llevándola al ballet o cosas así y al niño llevándolo al deporte. Te va a volver loco una niña. Sí, no, Daniela me va a perder. Me dice, si tienes una niña, te perdí. Exactamente. Ahí sí vas a saber cuál es el amor de tu vida. Sí, literal. Oye, Robert, ¿cómo es eso? O sea, los que conocemos Gordo y Flaca, sabemos lo que tú dijiste al principio, que nos apoyamos, pero nos retamos, pero el que entra Gordo y Flaca tiene que tener como fuerza, ¿no? Y mantenerse en Gordo y Flaca, doble fuerza. Y tú llegaste 2 veces a Gordo y Flaca. O sea, ¿cómo llegas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te regresas? ¿Quién te regresa? ¿Cómo es esa? Bueno, la Mariela, la jefa de nosotros, también sabe equivocarse. No, mentira. La primera vez vine era como más bien freelance. Ni me acuerdo qué pasó. Me llamaron para otro programa, algo así, que estuve en Sal y Pimienta. Después estuve enamorándonos. Y la jefa Mariela, nuestra Mariela, la que todo el mundo escucha, Mariela esto, Mariela otro, es nuestra jefa. Me vuelve a llamar para esta segunda ocasión y nada, yo siempre contento de regresar. Para mí este programa, si no fue el primero, fue uno de los primeros que me ayudó en mi carrera, que catapultó mi carrera en poder estar aquí en Univisión, que ya prácticamente llevo una década. Y te lo dije una vez y no sé si lo puedo decir acá, o sea, el Robert de la primera temporada de Gordo y Flaca era otro.
Y el que regresó después era como si lo hubiesen metido en una máquina, lo sacaron, le hicieron un video y lo sacaron. O sea, ¿qué pasó en toda esa época? Yo siempre lo he dicho que al principio a mí me costó demasiado. O sea, yo hacía casting y todo eso y a veces los castings me salían mejor. Cuando ya después me lo daban y entraba, era un mundo nuevo para mí. Yo tampoco es que estudié tanto para hacer esto. Me faltaba a lo mejor esa confianza que ya puedo demostrar ahora. Era inseguro, no sabía. No es que no sabía, sino que no me sentía preparado tampoco. Entonces, las primeras veces que estuve aquí no estaba preparado. Esa es la verdad. Y cuando me mandan a otro programa, yo me sentí como... Yo vengo del deporte, entonces soy muy competitivo y soy muy disciplinado en ese aspecto. Y sentí como que me banquearon. De ser titular me pusieron en la banca. Entonces dije, no, ya va, ¿qué me falta? Prepararme. Me puse a prepararme, a tomar clases de dicción, a tomar clases de teleprompter. ¿Así? Y lo tomé y como gasolina, en vez de decir, ya, esto no es lo mío. Siempre he sido esa persona perseverante a pesar de las circunstancias que haya podido pasar. Y nada, dije, a prepararse. Si lo que necesito es prepararme, aquí estoy. ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo que más sueñas tú después de estar en un show como Gordo y Flaca, que es una institución, yo creo? Vemos cantidad de gente que ha salido de Gordo y Flaca triunfando en otras modalidades. ¿Cuál es tu proyección después de Gordo y Flaca o siguiendo con él? Bueno, mi proyección es seguir haciendo la conducción, maybe tener mi propio programa. Me encantaría tener un late night show. Okay. Me encanta hacer sketches, me encanta hacer tipo monólogos, cosas así, hacer entrevistas, este tipo de entrevistas también donde conoces a las personas. Ese sería como mi sueño, meta. No le digo no a la actuación, tampoco. ¿No? Yo creo que uno como en el mundo del arte se tiene que preparar en todos los aspectos. No me preparo en el canto porque no quiero ser en el autotune todo el tiempo, pero en la actuación sí es algo que me pudiese aventar. Robert, finalmente, dime una palabra que a ti te signifique o te identifique o te relacione con Raúl de Molina. Real Madrid. Eso es lo que nos identifica más. Nada, lo voy a alargar un poquito más porque, de verdad, Raúl para mí ha sido muy, muy especial conmigo. Yo le tengo mucho cariño. A pesar que a veces en la televisión en vivo nos estamos molestando con bromas y yo lo estoy bromeando y todo, Raúl para mí ha sido una persona muy especial, me recibió con mucho cariño acá y yo también como mi tercer papá. Su tercer papá. ¿Y Lili? Lili, por Dios, Lili es un amor, me encanta su energía. Yo también siempre lo platico con mi esposa. Es una mujer que admiro, que respeto porque también ha pasado cosas muy difíciles. Y me encanta esa energía, ese carisma que siempre tiene. A Lili la amo también. Robert, seguimos en confianza, seguimos hablando en confianza, de verdad que muchísimas gracias. Me encanta poder hablar contigo, me encanta poder contarle a la gente cómo es nuestra gente de Gordo y Flaca y me encanta haberte entrevistado. Me encanta a mí más. Gracias, mi amor. Gracias a ti.